Un cordial saludo a nuestro profesor Luis Ramírez de la asignatura de Historia de Panamá. Nuestro tema, la población y culturización que se dio luego de la conquista española. Se habla Víctor Espino junto a mi compañera Melissa Costa y Kimberly Montenegro. Vamos a dar inicio con nuestra introducción. Este proceso de colonización no solo implicó la ocupación territorial, sino también la transformación de las culturas y las formas de vida indígenas. El mestizaje, tanto biológico como cultural, fue un resultado clave de este encuentro entre mundos, que se dio lugar a una nueva realidad social y cultural de las colonias. Dentro de nuestro resumen en inglés tenemos lo siguiente: After the Spanish conquest of the Americas, the population and cultures of the newly established colonies experienced profound transformation. En español, tras la conquista española de América, la población y cultura de las nuevas colonias experimentaron transformaciones profundas. Luego de esto tenemos el tema del desplazamiento y reducción de la población indígena. Estimaciones indican que en pocas décadas las poblaciones nativas disminuyeron en un 90%. Este fenómeno tuvo efectos devastadores no solo en el número de habitantes, sino también en la estructura social y cultural de las comunidades indígenas. Tenemos el siguiente punto, que es el sistema de encomienda. El sistema de encomienda fue un mecanismo de control sobre las poblaciones indígenas mediante el cual los colonizadores recibían tierras y derechos a explotar el trabajo de los indígenas a cambio de protegerlos y evangelizarlos. En el tema de la llegada de los esclavos africanos, la presencia de africanos cambia drásticamente la composición demográfica de las colonias y contribuyó a la creación de una cultura mestiza con importantes influencias africanas. El tema que tenemos de la cultura del mestizaje: el mestizaje tanto biológico como cultural se convirtió en un proceso clave tras la conquista, la mezcla de las culturas indígenas, africanas y españolas, el cual dio lugar a una nueva identidad latinoamericana. A continuación voy a darle paso a mi compañera Melissa Costa, el cual va a proceder con el tema de la población y culturización que se dio luego de la conquista española. Adelante, compañera. Desplazamiento de la población indígena. Tras la conquista española, la población indígena fue desplazada de sus tierras, afectando sus formas de vida y estructura social. Esto ocurrió por la expansión de encomiendas y el control territorial de los colonos. La introducción de nuevos grupos humanos. La llegada de esclavos africanos cambió la composición demográfica de Panamá. Estos grupos no solo trabajaron en las plantaciones, sino que también contribuyeron culturalmente en sus costumbres y creencias. El sincretismo religioso. La imposición del catolicismo no eliminó por completo las prácticas religiosas indígenas y africanas. Surgieron formas de sincretismo, como el uso de símbolos indígenas en festivales católicos. Transformación en la alimentación. Con la introducción de nuevos ingredientes europeos y africanos, la dieta en Panamá cambió significativamente. Se combinó con la cocina indígena con técnicas europeas y sabores africanos, creando la gastronomía mestiza. Interacción cultural y mestizaje. El mestizaje cultural no solo afectó las tradiciones, sino también la lengua y la vestimenta. Se adaptaron elementos europeos e indígenas para crear nuevas expresiones culturales. A pesar de los cambios, muchas oportunidades indígenas lograron preservar tradición como el uso de instrumentos musicales y danzas que aún se practican hoy. Legado de la conquista en la cultura panameña. El resultado de estos procesos históricos se refleja en la diversidad cultural actual, visible a las festividades, prácticas religiosas y la mezcla de idiomas que conforman la identidad panameña. A continuación, mi compañera Kimberly. La llegada de los españoles a Panamá en 1513 marcó un cambio profundo en la población y cultura del país. Los pueblos indígenas sufrieron una drástica reducción debido a enfermedades, violencia y trabajo forzado. Sin embargo, el mestizaje entre indígenas, africanos y europeos dio lugar a una sociedad diversa y única. La posición de la lengua española, la arquitectura colonial y las tradiciones culturales como la gastronomía y la música reflejan esta mezcla. La influencia española se nota en platos como el arroz con cerdo y el sancocho. Además, géneros musicales como la cumbia y fusionan ritmos indígenas, africanos y europeos. Este sincretismo ha definido la identidad panameña.
El Canal de Panamá, construido entre 1904 y 1914, jugó un papel crucial en la multiculturalidad. Atrajo trabajadores de diversas partes del mundo, incluyendo caribeños, chinos, estadounidenses y europeos, quienes trajeron costumbres, idiomas y tradiciones que enriquecían la sociedad. Esta diversidad se refleja en el idioma, la religión, la música y la gastronomía, donde coexisten influencias de múltiples culturas. Hoy, Panamá celebra esta diversidad en eventos como el carnaval y a través de su gastronomía y costumbres. El legado de la conquista, el mestizaje y la globalización ha forjado una nación multicultural moderna e exclusiva que valora su rica historia en diversidad como pilares de su identidad nacional. En conclusión, podemos que la conquista española cambió profundamente la población y la cultura de Panamá. A disminución de la población indígena, ha llegado esclavos africanos y mestizaje a la imposición de la cultura española dieron lugar a la sociedad diversa que ha mantenido elementos en las culturas indígenas, africanas y europeas. Hoy Panamá es un país que refleja una mezcla cultural en su lengua, religión, gastronomía, música y costumbres. Este proceso de culturalización sigue siendo una parte importante de la identidad panameña y se celebra con una riqueza cultural única en América Latina. La historia de la conquista española es un ejemplo claro cómo los procesos de colonización, mestizaje y globalización han dado forma a la sociedad moderna. La llegada de los españoles y la posterior introducción a los africanos y otros grupos migratorios como los asiáticos y los caribeños transforman profundamente la población, la cultura y las costumbres del país. La reducción de la población indígena y la mezcla de razas y culturas dieron lugar a una sociedad diversa en la que las influencias europeas, africanas e indígenas se utilizarán para crear una identidad panameña única. Este proceso de intercambio y difusión cultural ha permitido que Panamá no se convierta en un crisol cultural, que se convierta en un crisol de cultura, sino también en un ejemplo de cómo la diversidad puede ser un motor de desarrollo y un valor fundamental en la construcción de una nación moderna y exclusiva y plural.